Bueno, gente, ahora vamos a ver un poquito del generador hacia afuera, cómo son los sistemas trifásicos. Así que voy a empezar a representar nuestro generador trifásico como si fueran tres generadores monofásicos para que ustedes lo puedan comprender mejor. Veamos. Una posibilidad es que estén conectados los tres generadores en estrella. Esto sería algo más o menos así. Estos son los tres generadores monofásicos. Vamos a poner acá como que son tres fuentes de alimentación monofásicas, las cuales, si se conectan en estrella, estos tres extremos los vamos a unir entre sí. Y vamos a salir hacia nuestra red con estos tres extremos de acá. ¿De acuerdo? Acá tenemos los tres conductores de alimentación, lo que llamamos generalmente fases. Les pueden llamar R, S, T si quieren, o también les pueden llamar L1, L2, L3, eso es indiferente, como ustedes lo prefieran. Y de aquí, de donde se unen los tres generadores, vamos a sacar un cuarto conductor al que le vamos a llamar neutro. Neutro. Bien, esto nos va a sobrar, ahora no lo vamos a necesitar. Así que por ahí va nuestro generador trifásico conectado en estrella. Un sistema de alimentación trifásico de cuatro conductores con neutro. Cada uno de nuestros generadores va a suministrar una tensión a la que le vamos a llamar tensión de fase. Entonces, la tensión de fase va a ser la tensión entre R y neutro, o entre S y neutro, o también entre T y neutro, ¿sí? Y le voy a poner un valor de 230 voltios a esa tensión llamada de fase. ¿Por qué digo esto? ¿De que es entre fase y neutro? Bueno, fíjense, aquí, entre la fase T y el neutro va a haber 230 voltios, lo mismo que entre S y neutro, lo mismo que entre R y neutro. Y hay una cosa interesante, que cuando ustedes se conectan entre fase y neutro, están tomando la tensión de un solo generador. Por ejemplo, entre R y neutro es acá, es todo esto, ¿verdad? Es esto, pero también es esto. Acá están entre R y neutro, están tomando la tensión de este generador. Entre S y neutro, el segundo generador, y entre T y neutro, el tercer generador. Cada uno de ellos aporta una tensión a la que le vamos a llamar tensión de fase. Pero, entre dos cualesquiera de las tres líneas, o sea, entre R y S, o entre S y T, o entre R y T, va a haber una tensión a la que le vamos a llamar tensión de línea. Vamos a poner por acá. Tensión de línea es igual tensión entre RS o entre ST o también entre T y R. Y esta tensión va a tener un valor que todavía no lo vamos a develar, pero que ya lo vamos a deducir. ¿De acuerdo? Bien. Supóngase que ustedes se conectan entre dos fases como ser R y S. Lo que están tomando aquí es la tensión de este generador más este. ¿Sí? O sea, están tomando la suma de dos tensiones de fase. Pero cuidado, porque no son sumas aritméticas, sino que son sumas vectoriales, ya que las tensiones se encuentran desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, lo que ustedes están tomando es lo siguiente. Vamos a hacer de vuelta esto que nos quedó torcidito. Tenemos una tensión de fase y otra tensión de fase. No importa cuál sea, porque se cumple lo mismo para cualquiera de ellas. Una tensión de fase y otra tensión de fase. O sea, la tensión de línea siempre va a ser la suma de dos tensiones de fase, ¿no? Por ejemplo, la tensión de línea RS va a ser la suma de la tensión de fase R neutro más la tensión de fase neutro S, ¿no? Si ustedes recorren, RS es R neutro, que está acá, y neutro S. Siempre acá es neutro, ¿no? De este lado de acá, porque todos están unidos, son las tres uniones del sistema estrella, y a eso le llamamos neutro, ¿sí? Si toman
tensión entre S y T, estarán tomando tensión entre S y neutro, que es una tensión de fase, más la tensión entre neutro y T, que es otra tensión de fase. Y si toman la tensión entre T y R, estarán tomando entre T y N más N y R. ¿Sí? O sea que siempre una tensión de línea va a ser la suma vectorial de dos tensiones de fase. Dos tensiones de fase. Eso nos va a dar como resultado la tensión de línea. Indistintamente de cuál sea la fase que ustedes tomen. Por ahí. Así que esto es tensión de línea. ¿De acuerdo? Fíjense qué interesante. Se nos ha formado un triángulo isósceles, que es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Vamos a rotar este triángulo isósceles y vamos a apoyarlo sobre el vector BL. Fíjense. Vamos a hacer esto para que se entienda mejor. Este es BL. Y acá tenemos una tensión de fase y acá tenemos otra tensión de fase. Bien. Esto es de aquí hasta acá. Vamos a ponerlo acá. Es la tensión de línea, ¿verdad? Esta es la tensión de fase, esta es otra tensión de fase. ¿Bien? Este ángulo entre las tensiones de fase ya sabemos que es 120 grados. Y también sabemos que en un triángulo isósceles los dos ángulos de la base son iguales. Y también sabemos que los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. O sea que esto sería 120, ¿y cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 60 grados. Los 60 grados están en la suma de este ángulo más este. Pero como son iguales, si este más este son 60, y son iguales, cada uno vale 30. Quiere decir que este angulito de acá vale 30 grados y este angulito de acá vale 30 grados. Y ahora vamos a trazar la altura de nuestro triángulo isósceles. Vamos a trazar la altura, ya van a ver para qué. La altura de un triángulo isósceles divide a la base en dos segmentos iguales. Quiere decir que de aquí hasta acá yo voy a tener B de línea sobre 2. Y obviamente de aquí hasta acá también. Pero de ese triángulo isósceles resultaron dos triángulos rectángulos. Entonces yo voy a tomar uno de estos triángulos rectángulos, cualquiera. Ponele este de acá. Este triángulo rectángulo de acá. Ahí. ¿Sí? Acá tiene un ángulo de 90 grados, lógicamente. 90 más 60 son 150, más 30 son 180. Se sigue cumpliendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Pero veamos una cosa. Si yo voy a escribir la expresión del coseno de 30, que es este ángulo de acá, yo sé que el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Es un arco notable 30 grados, se llaman así. 30, 60, 45, 90, todos esos triángulos, todos esos ángulos se llaman ángulos notables. Pero no, eso no es tanto lo que importa. Si ustedes en la calculadora científica hallan el coseno de 30, le va a dar algo así como 0,80 y algo, 0,87, una cosa así. Y si ustedes dividen en la misma calculadora raíz de 3 sobre 2, le va a dar el mismo número, ¿sí? O sea que yo perfectamente puedo expresar el coseno de 30 como raíz de 3 sobre 2. Y ese coseno de 30 es al mismo tiempo, vamos a poner aquí coseno de 30, es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces vamos a poner cateto adyacente, es B de línea sobre 2, aquí lo tienen, B de línea sobre 2, sobre la hipotenusa que es B de fase. ¿Sí? Coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si ahora juntamos estas dos expresiones, perfectamente puedo decir
que raíz de 3 es igual a b de línea sobre 2, perdón, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Es igual a b de línea sobre 2 sobre b de fase. Y fíjense qué interesante. Acá yo puedo anular, puedo eliminar este 2 con este 2 de acá. De donde me está quedando, sin ir más lejos, me está quedando que raíz de 3 es igual a b de línea sobre b de fase. Esto es muy importante, porque me está diciendo cuál es la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase en el sistema estrella. De ahí, ustedes pueden deducir ¿qué? Pueden deducir que b de línea es igual a raíz de 3 por b de fase, y que b de fase es igual a b de línea sobre raíz de 3. Interesante, ¿no? Entonces, si yo sé que mi tensión de fase es 230 porque yo así lo impuse, ahora puedo saber cuánto va a ser mi tensión de línea. Mi tensión de línea va a ser raíz de 3 por tensión de fase. Y raíz de 3 por tensión de fase es raíz de 3 por 230, que no es otra cosa que 400 voltios. Así que mi tensión de línea, si mi tensión de fase es 230, mi tensión de línea es 400. Y ahí tienen ustedes un sistema trifásico de 4 conductores llamado 400-230. ¿Por qué? Porque si ustedes se conectan entre fases tienen 400 volts, y si se conectan entre línea y neutro van a tener 230 voltios. Quiere decir que en una línea de estas características las cargas monofásicas se van a conectar siempre entre línea o entre fases, si ustedes quieren decirle, y neutro. Y en la medida que tengan varias cargas monofásicas para conectar, las van a tener que ir alternando, procurando equilibrar el consumo de corriente, o sea, la intensidad en amperes. Así, por ejemplo, la primera carga se conectará entre R y neutro, la segunda entre S y neutro, la tercera entre T y neutro. Así es como se distribuyen las alimentaciones de las viviendas que son monofásicas en la red de alimentación de las compañías generadoras de energía eléctrica. Bien, esta es una posibilidad, tener una red eléctrica de 4 conductores, 3 fases más neutro, donde siempre la relación entre la tensión de fase y la tensión de línea va a ser igual a raíz de 3. Estamos estudiando ahora estas conexiones desde el punto de vista del generador, o sea, desde el punto de vista de la línea y no de la carga. Más adelante vamos a hacer el estudio correspondiente con respecto a la carga. Bien, pero eso será más adelante. Bien, amigos, vamos a ver ahora qué sucede si nuestros 3 generadores monofásicos, que vienen a ser las 3 bobinas, las 3 fases del inducido de nuestro alternador, se conectan en triángulo. Quiere decir entonces que uno de nuestros generadores queda conectado entre estos dos extremos, a los que llamamos R y S. El segundo generador queda conectado entre S y T. Y el tercer generador queda conectado entre R y T. Fíjense ustedes que esto no es otra cosa que una conexión triángulo. Dibujado de diferente manera, pero una conexión triángulo al fin. Bien. Cada uno de estos generadores nos entrega una determinada tensión. Pongamos que sea, por ejemplo, 230 voltios. Son 3 generadores exactamente iguales que representan a las 3 fases de nuestro alternador, ¿verdad? Bien. En este caso no tenemos conductor neutro y los niveles de tensión de fase, por lo tanto, son iguales a los niveles de tensión de línea. Fíjense que conectarse entre R y S significa tomar la tensión de este generador.
Entre S y T estaremos tomando la tensión del segundo generador y entre R y T estaremos tomando la tensión del tercer generador. Por lo tanto, aquí solo hablamos de tensiones de línea, las cuales pueden ser entre R y S, entre S y T o entre T y R. ¿De acuerdo? Esas son las tensiones en un sistema triángulo. No hay tensión de fase, solo hay tensión de línea. Y si tenemos que alimentar una carga monofásica en un sistema como este, lo haremos entre dos conductores de fase. Y si tenemos que alimentar varias cargas monofásicas, las iremos alternando entre fases para tratar de equilibrar el consumo de intensidad de corriente. O sea que la primera carga irá entre R y S, la segunda entre S y T, la tercera entre R y T y así sucesivamente. Recuerden entonces que un sistema trifásico es un sistema de tensiones que están desfasadas 120 grados. En este caso, estando el generador conectado en triángulo, vamos a tener esta tensión que le voy a llamar tensión ST, que es la que voy a tomar como referencia. Luego vamos a tener la tensión. Recuerden que esto está girando en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces si esta es ST, luego viene TR y luego viene RS. Estos fasores están girando en sentido antihorario. Y si yo tomo un punto aquí, o sea que si un observador se para en este punto, ¿sí?, y ve pasar a los fasores, a los vectores, por ejemplo, ve pasar a ST, luego viene TR y luego viene RS. Esas serían las tres tensiones en este sistema donde el alternador estaría conectado en triángulo.